Muy buenos días, queridos hermanos, mis queridas hermanas. Bienvenidos a la Iglesia del Nazareno Belén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. El día de hoy vamos a meditar. Les voy a invitar a que busquen en sus Biblias el libro de Juan, capítulo 11. Hoy, según el calendario que manejamos en nuestro país y en varios países también en diferentes lugares del mundo, se celebra el Domingo de Resurrección, de lo que llamamos Semana Santa. Y seguramente algunos han viajado este fin de semana, hay algunos que posiblemente también aún continúen en su viaje. Sin embargo, hoy día también nos hemos sacado nosotros tiempo para adorar al Señor y meditar en su palabra. Yo también, gracias al Señor, puedo estar el día de hoy aquí adelante, compartiendo la palabra con cada uno de ustedes. Vamos a buscar el libro de Juan, capítulo 11. Vamos a hablar acerca de la muerte y de la resurrección el día de hoy. Juan capítulo 11. En el Evangelio de Juan encontramos la historia de la resurrección de Lázaro, una de las resurrecciones más famosas que se tiene en las Escrituras. Son contadas las resurrecciones que hay en la palabra de Dios y Lázaro es la más popular, porque menciona uno de los versículos más cortos también de las Escrituras, en la Reina Valera 60. Que es Juan 11:35, que dice: Jesús lloró. Si alguno de ustedes no sabía un versículo de memoria, hoy puede aprender un versículo de memoria. Juan 11:35 dice: Jesús lloró. Cuando nosotros hablamos de Jesús como un personaje histórico, porque tanto los judíos, mis hermanos, y también los musulmanes consideran que Jesús es un personaje histórico, y eso es algo que todos debemos entenderlo, mis hermanos. No podemos decir, no, los cristianos se han inventado a ese tal Jesús. No, hay registros históricos de que Jesús era un personaje histórico en la época de los judíos, y así también los musulmanes reconocen las enseñanzas de Jesús como un gran maestro, como un gran profeta. Sin embargo, nosotros como cristianos creemos que Jesucristo es el Salvador, que murió y resucitó por nuestros pecados. Esa es la fe que nosotros tenemos. Nosotros como cristianos creemos en la resurrección, no solo en la resurrección del Señor, sino también nuestra propia resurrección. Y hoy vamos a aprender eso justamente, vamos a aprender acerca de la resurrección. Si alguna vez te preguntan, oye, ¿tú crees en la resurrección de los muertos? La fe cristiana que nosotros tenemos, les comento, es que sí creemos en la resurrección de los muertos, porque Jesucristo ha sido la primicia de los que han resucitado, y nosotros también, si así morimos o si el Señor nos llama a su presencia, vamos a resucitar. Y esa es la fe y la confianza que tenemos, que deberíamos tener en momentos de pruebas, en momentos de tribulación, de enfermedad, de tristezas, y por qué no también de alegrías. Recordar que esta vida es pasajera, que estamos nosotros a un camino hacia una muerte. Es algo contundente, es algo verdadero, que todos nosotros en algún momento vamos a tener una confrontación con la muerte. Y ese día en el cual llegue, sea mañana, sea de aquí a 10, 20 años, tengamos un encuentro como el Señor lo ha tenido, con victoria. Esa es la promesa que también vemos en las Escrituras, la promesa de la resurrección. Y en el libro de Juan les decía que encontramos la historia de Jesús, Lázaro, María y Marta. Jesús, como cualquiera de nosotros, como personas, solemos sociabilizar. Yo estoy seguro que tú tienes algún compañero, alguna amistad, algún familiar, tus hermanos, tus primos, tus amigos, quién sabe, con los cuales comparte. Jesús tenía sus discípulos, tenía 12 de ellos. Sin embargo, la palabra de Dios en varias ocasiones describe un grupo especial que el Señor tenía: María, Marta y Lázaro. De vez en cuando Jesús visitaba a Betania, donde estos sus amigos vivían, y posiblemente compartía. Yo tengo también tiempos en donde tal vez puedo conversar de otros temas que no converso, quién sabe, de la iglesia. Tienes, quién sabe, algunos amigos, algunos compañeros, alguien bien cercano a ti que puedes hablar de cualquier tema sin que se ofenda o que se sorprenda de lo que tú puedas hablar. No es que hablamos malas cosas, ¿verdad? Sino que existe ese lugar que algunos psicólogos dicen se llama la zona. Nuevamente, porque Jesús dice la historia en el capítulo 11 de Juan,
Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, de la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con su perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Miren cómo viene, con qué confianza viene una de sus hermanas a Jesús a decirle: oye, Jesús, tu amigo, bueno, aquí no dice literalmente amigo, pero dice el que amas está enfermo. ¿Qué tal si a ti te dicen que ese amigo, esa hermana, ese hermano que tú tanto estimas te dice: oye, te cuento que está enfermo? ¿Qué harías? ¿Cuál fuera tu primera reacción? Probablemente tú por lo menos le das una llamada, le whatsappeas, le escribes y dices: oye, ¿cómo estás? Y en el mejor de los casos, hasta le visites, te preocupas por él porque le amas. Dice: Señor, el que amas está enfermo. Oyéndolo, Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Aquí lo afirma Juan. No es que solo Marta o María le dijo: Señor, el que amas. No, dice Juan, su discípulo también. Yo noté, dice Juan, que Jesús amaba a Marta, a Lázaro y a María. Los amaba seguramente con un cariño especial. Y probablemente es notorio. Yo creo que ustedes se dan cuenta cuando alguien tiene una amistad bien cercana. Ellos se aman en el buen sentido, en el amor, en el griego se llama amor de amistad, de compañeros, amor filios. Hay una fidelidad entre ellos. Dice, Juan dijo, y Jesús les amaba. No sé cuánto te ama a ti el Señor. Yo sí sé. Bueno, sé que el Señor nos ama tanto que ha dado su propia vida por cada uno de nosotros. Dice, versículo 6, Juan 11:6. Cuando yo pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. ¿Ahí ya les parece algo raro? ¿No les parece raro que me entero de que ese amigo al cual yo amo, a esa familia a la cual amo, están pasando una necesidad terrible? Y a pesar de que les amo, me quedo 2 días más. Muchos ven en este lugar y dicen: ¿qué le ha pasado al Señor? Y aquí un paréntesis a todos. Cuando a ti te pasa alguna desgracia, alguna enfermedad, algún problema, normalmente solemos decir: Señor, ¿por qué a mí? ¿Qué cosa he hecho? Y te pones a pensar, ¿o qué he hecho? ¿Por qué me estás castigando de esta manera? Ponte en consideración. Lázaro, al cual el Señor amaba, le dejó 2 días todavía con su enfermedad. No sé si tú eres mucho más estimado que Lázaro, hablando del Señor, y si el Señor no te va a poder dejar un tiempo más con lo que estás padeciendo. Eso se llama la soberanía de Dios. El hecho de que pasemos, mis hermanos, enfermedades, pasemos situaciones difíciles, económicas, sentimentales, emocionales, no significa que el Señor haya dejado de amarte. Mi hermano, tal vez el día de hoy tú has venido con una angustia en la semana, con una preocupación terrible, y eso no significa que el Señor ha dejado de amarte. De hecho, no, yo ya no te amo. Tampoco confunde el Señor: ¿por qué a mí? Tal vez Lázaro habrá dicho eso: ¿por qué a mí me está abandonando mi amigo? Y vemos la historia, dice versículo 7. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. O sea, ¿qué había pasado? Jesús está yendo en el camino, se encuentra, quién sabe, está saliendo de Judea, se encuentra con el mensajero de una de las hermanas de Lázaro y dice: Señor, Lázaro, al que amas, está enfermo. Jesús se toma 2 días más ahí y luego dice: vamos a Judea una vez más. Y se da tiempo todavía el Señor, como para agotar la paciencia. Cualquiera de nosotros nos desesperamos en esa situación. Y dice, versículo 8, le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuran los judíos apedrearte y otra vez quieres ir allá a Judea. Versículo 9, respondió Jesús: no tiene el día 12 horas, el que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo, pero el que anda en la noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme sanará.
Ellos han interpretado, entonces está tomando reposo. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. Jesús, como Dios mismo, en su omnisciencia, en su omnipresencia, sabía que Lázaro, su amigo, había muerto. ¿Por qué creen que Jesús, en ese instante, toma la muerte como si fuera algo insignificante? Porque cualquiera de nosotros, oye, se ha muerto. ¿Quién? El amigo. Ya no, pobrecito, tan joven era. Hoy se ha muerto y se ha accidentado. No, tenía familia o tenía hijos, tenía toda una vida. ¿Por qué nosotros nos alarmamos tanto con la muerte? Pero Jesús está ahí caminando y de pronto dice, Lázaro duerme. Los discípulos dicen, Señor, si va a dormir, entonces va a descansar. O sea, no me están entendiendo, se ha muerto. Más o menos así fue la reacción del Señor, porque los discípulos tampoco se alarmaron y dicen, no, Señor, lo vieron con tanta tranquilidad hablando sobre la muerte, que cuando de pronto dice la palabra de Dios, en el versículo 13, pero Jesús les dijo esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de reposar de un sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. La cara de ellos seguramente decía, no, Señor, tu amigo, ¿por qué no estás triste? ¿Por qué ha pasado contigo? Dice el versículo 15, y me alegro por vosotros de no haber estado allí. Ahora sí, ¿notan cómo Jesús trata la muerte? O sea, miren, ponte en situación del Señor y como uno de sus discípulos. Y me alegro que se ha muerto y por ustedes también ahí. Y Señor, estás mal psicológicamente, puedo decir, ¿no? ¿Por qué te alegras de la muerte de alguien? Además de tu amigo mismo. ¿Alguien se alegraría de la muerte de su amigo? ¿De la muerte de quien amas? No, le tendrías que tener saña, no, bien que se ha muerto. Me quitaba la mitad de mi herencia. ¿Quién sabe hubieras pensado eso ahí? Pero Jesús no estaba pensando ni herencias, ni en venganza, ni en maldad. No, Jesús amaba a Lázaro. Y cuando dijo, Lázaro descansa, entonces se ha muerto Lázaro. Y me alegro por ustedes, dice, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. O sea, él dice, vamos a amargarnos, vamos a pasar luto con él entonces, si es que ha muerto. Pero Jesús no estaba yendo de luto, Jesús estaba yendo bien confiado hacia la muerte, con confianza. Y no solo la muerte de Lázaro, su propia muerte. Jesús estaba yendo confiado a la muerte que él tenía que dar en la cruz. Posiblemente en estos días tú has visto la película Jesús, has visto la pasión de Cristo, has visto el momento donde el Señor es sacrificado, pero en el proceso de sus 3 años de ministerio, Jesús estaba dando pasos firmes a lo que él ya sabía que iba a pasar, el sacrificio que iba a hacer por cada uno de nosotros. ¿Cómo tú, mi hermano, afrontas la muerte? ¿Cómo esperas la muerte que te va a llegar a algún momento? ¿Tienes angustia en tu corazón? ¿Tienes una preocupación en tu vida? Decir, ¿qué va a pasar? ¿Qué voy a hacer cuando muera? ¿Alguna vez no te has puesto echado ahí en la cama? ¿Y cómo será morir? ¿Qué va a suceder con mis hijos? ¿Qué va a suceder con mi esposo, con mi esposa, con mis amigos? ¿A dónde voy a ir después de que acabe esto? Son preguntas filosóficas, existenciales, que el hombre se ha hecho por mucho tiempo, hasta que Jesús nos ha aclarado el destino y la muerte para cada uno de nosotros. Y dice, versículo 17, vino pues Jesús y halló que ya hace 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. ¿Cuántos días se tomó el Señor para que le dijeron, Señor, Lázaro está enfermo, sería bueno que le visites? Tú, que has sanado ya a otras personas, ciegos de nacimiento, leprosos, cojos, paralíticos, has multiplicado los panes y los peces, has hecho tantos milagros, y Lázaro, María y Marta, te aseguro que sabían de esos milagros. Te aseguro que ellos eran, cuando Jesús visitaba a Marta, a María y a Lázaro, uno de los comentarios posiblemente eran, ¿y cómo te ha ido en tu viaje cuando has ido a Judea? Me querían apedrear, casi me matan. ¿Y qué ha pasado cuando has ido a Gadara? Un endemoniado, te cuento.
Se habló y dijo, ¿quién eres tú que nos vienes a...? Y Jesús les contaba todo ello a sus amigos, porque ¿qué hablas tú con tus amigos? Tus aventuras, tus éxitos, tus fracasos, tus preocupaciones. Y Marta, María, Lázaro sabían del poder de Jesús. Sabían que era, quién sabe, alguien enviado de parte del Señor mismo, de parte de Dios mismo, y podía tranquilamente, con el poder y autoridad, que podía sanar a Lázaro. Pero Jesús se quedó. Quería explicarnos aquí acerca de la resurrección especialmente. Dice, versículo 18, Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Alguna vez has llorado así con amargura, quejándote al Señor? Señor, si te hubieras acordado de mí, no me hubiera pasado de esta manera en mi vida. No me hubiera abandonado, quién sabe, papá o mamá. No hubiera muerto esta persona si hubieses estado aquí conmigo. Jesús jamás se olvidó de Lázaro porque lo amaba. ¿Cuánto te ama a ti, mi hermano, el Señor? ¿Cuánto crees que es el amor de Dios para ti? No es menos que Lázaro, te aseguro. El Señor te ama. Y Marta dice, Señor, si hubieses estado, mi hermano no hubiera muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. ¿Saben? Como les dije, sabía lo que tenía Jesús, sabía el poder y la autoridad que tenía Jesús. Pero obviamente el dolor de la muerte duele. Perder a un ser querido duele en el corazón. Lo que Pablo dice, ese es el aguijón de la muerte. ¿Alguna vez te has pinchado con algo? Una rosa por lo menos. Duele, ¿verdad? No. Pablo lo describe como el aguijón de la muerte, como algo que pincha y lastima. Pero Pablo dice que cuando el Señor venga, la muerte será derrotada y nosotros podremos decirle a la muerte, muerte, ¿dónde está tu aguijón ahora? Lastímame. Si Jesucristo ha resucitado, lastímame. Seguramente si tú has despedido a un ser que amas, te habrás entristecido en gran manera. Ese es el dolor del aguijón de la muerte. Pero te cuento algo, Jesucristo ha vencido a la muerte. Y si Cristo ha vencido a la muerte, también nosotros y los que amamos. Por eso la importancia de predicar el Evangelio. Por eso la importancia de que tú te preocupes de tus familiares, de tus amigos. Yo esta semana he tenido la oportunidad de compartir con mis familiares, con mis primos, tíos. Y yo tengo un deseo de poder predicarles el Evangelio a todos de canto. Sería irónico que yo les predique a varios que tal vez todavía no los conozco y a mi familia no. Y esa debe ser tu llamado, mi hermano. A veces decimos, tenemos que predicar al vecino, a la vecina, al desconocido. ¿Y por qué no empezamos por tus primos, por tu familia, por tus hermanos? Porque la única manera en la cual tú puedes tener victoria sobre la muerte es creyendo de que Jesucristo también la tuvo y que Él tiene poder para destruir a la muerte y que nosotros también somos coherederos de ese poder, de esa victoria. Yo sé que tú puedes hoy tener ese gozo de la salvación del Señor. Pero ¿qué de tu familia? ¿Qué de tu hermano? ¿Qué de tu hermana? ¿Qué de tus primos con los cuales has crecido de niños? ¿Acaso somos los únicos los cuales necesitamos del amor de Dios? ¿Necesitan también ellos? Dice Jesús, versículo 23, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Miren qué confianza, me emociona saber que mi Dios, que Jesús tenía tanta confianza sobre la muerte, que dice, ya Marta, tranquila Marta, tu hermano va a resucitar. Yo no me lo imagino al Señor hasta ahí llorando. O sea, sí, claro, está conmovido porque Marta viene llorando, entristecida. Oye, Marta, Lázaro va a resucitar. Y la reacción de Marta dice, sí, yo sé que va a resucitar. En la resurrección, en el día postrero. Y le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida.
y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. La palabra de Dios dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte y el regalo de Dios es vida eterna. Tú puedes vivir en esta vida. Yo veo a mucha gente al recorrer todo el camino, normalmente los domingos, los sábados, muchos jóvenes que se embriagan, que se emborrachan, muchos que se pierden. Y no es que la bebida sea el pecado más terrible. El mentiroso es así de pecador como el que bebe. El ladrón es la misma categoría del Señor, como una rebeldía, el pecado. La paga del pecado es muerte. Tú puedes decir, pero pastor, yo estoy vivo, late mi corazón. La paga del pecado es muerte. Lázaro estaba ya 4 días en el sepulcro. En el tiempo bíblico los cementerios no son como ahora, como bloquecitos que tenemos. En el tiempo bíblico era una cueva, se le ponía una piedra sobre la cueva. Eso también se vuelve a ver en la resurrección de Jesús. Es una piedra, una especie de piedra redonda que se la sella de esta manera toda la puerta de la cueva. Inclusive cuando Jesús resucitó, dice la historia que pusieron sellos a la piedra para que nadie abriese, porque creían que los discípulos iban a robar el cuerpo de Jesús. Le pusieron sellos y cuando Jesús resucitó, esos sellos fueron rotos y tuvo victoria sobre la muerte. Cuando Lázaro resucitó, Jesús dijo, abran la piedra, quiten la piedra. Y no, pero ya está muerto, hasta hiede. Dice así, versículo 28, dice, habiendo dicho esto, llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí, te llama. Vamos a ver al versículo 38. Dice, Jesús profundamente conmovido otra vez vino al sepulcro, era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quiten la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Yo les pregunto a ustedes, mis hermanos, si ustedes creen, van a ver la gloria de Dios sobre tu vida. Los milagros del Señor que ocurren sobre nuestras vidas, y milagros no solo de sanidad, no solo de económicos. El Señor hace milagros de diferentes categorías en nuestras vidas. El hecho de que tú estés acá, prácticamente es un milagro. ¿Cuántos del día de hoy no se han podido levantar? No han podido respirar. ¿Cuántos, aquellos que han viajado, no sé si han visto en redes sociales, no sé cuántos se han accidentado terriblemente? Y hoy estamos agradecidos porque estamos acá sentados, hemos adorado al Señor, estamos escuchando su palabra. Hoy estás saludable, pero hay muchos que no han podido contar ese milagro el día de hoy. Es un milagro. Dice, ¿no te he dicho que si tú crees, vas a ver la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra, versículo 41, donde había sido puesto el muerto, y dijo Jesús alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atado de las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y déjenle ir. Hoy el Señor puede darte vida. Y no la vida que nosotros creemos que es vida. Mucha gente dice, oye, tú estás desperdiciando tu vida como joven, quién sabe, te dice. Deberías ir a fiestas, tomar, beber. ¿Por qué desperdicias tu vida? Eso no es vida. Vida eterna es la que te ofrece el Señor. El que cree en mí, dice, de su interior correrán ríos de agua viva. Jesús ha tenido victoria sobre la muerte, mi hermano. ¿Han notado el día de hoy cómo el Señor hablaba con tanta confianza sobre la muerte? Porque Él sabía que iba a tener victoria. No sabemos, mis hermanos, cuándo nos vamos a despedir. Algún día ocurrirá. Y cuando ese día ocurra, estate siempre confiado. Y si Jesús tuvo victoria, tú también, los que amas, a los que has predicado, los que han perseverado en el Señor, tienen la misma victoria. Hoy estamos celebrando nosotros el domingo de resurrección. Para nosotros Jesucristo está vivo para siempre.
Probablemente, quién sabe, algunos criticamos a los católicos, decimos, no, pero cada año nace Vía Crucis, resurrección. Y es una oportunidad para predicar el Evangelio. Eso le decía a los jóvenes también. Así como en Navidad el espíritu navideño le dicen, ¿verdad? Y nada más que es el Espíritu Santo en Navidad, que está conmoviendo el corazón, nos llena de misericordia, nos llena de compasión para con los demás. Ese es el Espíritu Santo en tu vida trabajando. En Semana Santa igual el Espíritu Santo se mueve. Muchos de tus familiares están conmovidos, quién sabe se encuentran. Aprovecha esa oportunidad de predicar el Evangelio. Si hoy tú has venido con cargas, has venido con preocupaciones, has venido angustiado por enfermedad, por problemas, cree en el Señor Jesús y verás la gloria de Dios. Te aseguro que así es. Vamos a orar el tiempo, en este tiempo. Hoy, quién sabe, alguno de nosotros tiene algún familiar enfermo. Hoy vamos a orar igual de manera especial. Hemos ido a visitar a un niño, más adelante les vamos a anunciar. Oremos por todos mis hermanos. Así dice la Biblia, oren unos por otros. No solo es tu persona, ora por tus hermanos, ora por tus parientes. La oración es tan importante, mis hermanos, y el Señor nos escucha. La oración eficaz del justo puede mucho. Así que el día de hoy, mis hermanos, vamos a tener un encuentro con la muerte. ¿Cómo vas a afrontar la muerte? ¿Con esa misma confianza del Señor o aún sigues con angustia? Y si sigues con angustia, pídele al Señor y dile, Señor, yo quiero tener esa confianza que tú tenías sobre la muerte. Quiero recibir la victoria que tú has recibido sobre la muerte. Quiero ser victorioso como tú lo has sido. Tú has sido la primicia sobre la resurrección. Yo sé que voy a resucitar también. Así dice la palabra de Dios, que cuando el Señor venga, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que habremos quedado, también nos reuniremos allá con el Señor. Si el día de hoy has venido con alguien enfermo, acércate al Señor. Ora por esa necesidad. Cree en el Señor y te aseguro que vas a ver la gloria de Dios.